tener la sesión grabado. Entonces, lo que vimos, bueno, recapitulando un poco lo que vimos las últimas veces, eh, empezamos, el tema 2 es todo sobre cinemática, ¿verdad? Cinemática es sobre movimiento. Y movimiento, como uno, cómo describe uno el movimiento, porque movimiento, este término es muy general, ¿verdad? Es muy, es como decir, movimiento, sí, yo sé que mueve, pero es muy poco científico, o sea, es como, no es tan cuantificable. Entonces, para expresar movimiento, ¿verdad? Cinemática es estudio de movimiento, entonces hay que aterrizarlo en algo. Entonces, muchas veces la forma más concreta de referirse al movimiento es posición, les comentaba posición, velocidad y aceleración, ¿verdad? O sea, estos son los tres que se llama el estado, ¿verdad? El estado de una partícula. Y para después, o sea, digamos, lo que empezamos es, ok, ¿cómo se expresa posición, velocidad, aceleración? Entonces se expresa a través de vectores, ya que poseen dirección, también poseen magnitud, ¿verdad? Entonces, esos vectores, ¿verdad? De posición, aceleración y velocidad, o sea, vectores no tienen nada que ver con referencias. O sea, muchas veces uno asocia como de una forma intuitiva que todo es coordenada rectangular, pero realmente vector sencillamente es digamos, un concepto matemático que asocia magnitud y dirección, ¿verdad? A un mismo paquete, digamos, de información. Por eso es que después aparece lo que se llama sistema de referencia, que primero empezamos con coordenadas rectangulares para descomponer esos vectores, ¿verdad? O sea, tengo que, o sea, de una forma de poder analizar, ¿verdad? Estas informaciones vectoriales. Entonces, una forma es descomponer esos vectores en coordenadas rectangulares, ¿verdad? A través de de un sistema de referencia. Y con el rectangular lo que tiene en particular es que es una terna fija en el espacio. Por eso es que o sea, un sistema de referencia siempre tiene dos partes. Una parte es esa parte escalar, ¿verdad? Que es la variable x, y, z. Otra parte, o sea, esa parte de la magnitud o escalar, ¿verdad? Y otra parte también dirección. Y las direcciones I, J, K en este caso es una terna fija, ¿verdad? No cambia con el tiempo. Y entonces son vectores unitarios que indican dirección en forma permanente, ¿verdad? Invariante en el tiempo. Y por eso es que yo para encontrar velocidad de aceleración sencillamente derivo estos magnitudes, ¿verdad? O los escalares dentro de cada componente y listo, ¿verdad? Y entonces vimos este ejemplo que es, de hecho ese ejemplo aquí en la parte derecha es un movimiento polar, ¿verdad? Es un movimiento circular que de hecho después uno puede entenderlo con más facilidad usando coordenadas polares para esta parte, ¿verdad? Pero la parte del pistón es un movimiento rectilíneo, ¿verdad? En X. Entonces lo que uno trata de hacer es buscar información geométrica, ¿verdad? Y encontrar aquí la función de posición, ¿verdad? Del pistón. Y después derivar y encontrar velocidad, aceleración. Eso es que uno parte de un conocimiento de la función de posición y muchas veces son funciones geométricas, o sea, depende de algún parámetro geométrico, en este caso es zeta, ¿verdad? Ya que es sistema de un grado de libertad. Y por cierto, en ese curso todos los problemas de cinemática van a ser de un grado de libertad, ¿verdad? Para que la derivada no se complique, ¿verdad? Si hay doble libertad ya es más complicado, ¿verdad? Y ese segundo problema que está el video, ¿verdad? Que subí el martes en la tarde-noche, es un problema al revés, de que en ese salto que hay escalador, ¿verdad? Uno sabe que es parabólico y uno dice, ¿y por qué es parabólico, verdad? Quizás en física debería explicarles esto. Yo supongo que no. Muchas veces uno lo que ve son ecuaciones, ¿verdad? Uno dicen que esa ecuación para tal caso y listo, ¿verdad? De hecho, viene del caso de que es un movimiento, ¿verdad? Si de A a B en ese salto, únicamente actúa una fuerza, o mejor dicho, aceleración,
en sentido vertical, en sentido de la gravedad. No hay ninguna otra fuerza de aceleración en X, por eso es que X no hay aceleración, por eso si una integra, velocidad es constante, ¿verdad? Y si integra en Y, entonces sale que la velocidad es variable con el tiempo, ¿verdad? Ya que actúa gravedad. Y después uno sigue usando técnicas de variables separables, ¿verdad? De ecuaciones diferenciales, uno puede encontrar entonces la ecuación de posición X, o sea, de esa variable X en el tiempo. O sea, yo fui integrando, digamos, X dos puntos, después encontré X, después X, ¿verdad? Y dos puntos, Y punto y después Y. Em, Siguiendo esta lógica, ¿verdad? Ya que no hay un intercambio, no hay un intercambio entre los, o sea, no afecta uno a otro, ¿verdad? De cada entrada. Entonces fui integrando cada uno aparte. Entonces puede encontrar función de posición, ¿verdad? En el tiempo y que después despeje t para sustituir, ¿verdad? Una ecuación en la otra. Y les comenté de que aunque es un movimiento bidimensional, es un salto, es un movimiento de bidimensional, ¿verdad? Que tiene movimiento en Y también X, pero que las ecuaciones que obtuvimos al final están siempre en función de t. O sea, únicamente está dependiendo de un parámetro que es el tiempo. Entonces, igualmente es un grado de libertad. Y al final entonces encontramos la trayectoria, ¿verdad? Que es una curva parabólica. Y por supuesto, ¿verdad? Uno al conocer la curva, o sea, la curva es definida y por eso es que la partícula tiene un único grado de libertad, que es el movimiento a través de la curva parabólica. ¿Ok? Entonces, este es otro problema. Entonces, al conocer, ¿verdad? Que ese salto, de hecho, tiene un grado de libertad, es una curva parabólica. Entonces, lo que uno hace es, entonces, como me pide cuál es la velocidad inicial más pequeña para llegar aquí y el valor alfa, ¿verdad? Asociado, entonces lo que uno procede es optimizar, ¿verdad? Tienen que optimizar o minimizar esa velocidad inicial en función de alfa, ya que varía dependiendo de ángulo de salto, es como ocuparía más velocidad inicial o menos velocidad inicial para llegar al punto B. O sea, estos dos puntos donde pasan la parábola es fija, lo que cambia es parámetro v sub 0 y alfa de la parábola, ¿verdad? Entonces optimizo v sub 0 respecto a alfa y ahí encuentro cuál alfa me da v sub 0 mínimo. Entonces lo que hice fue, bueno, de la ecuación parabólica, que ya ustedes lo han visto, ¿verdad? Eh, Despejé v sub 0 para que quede en función de alfa y ahí derivo v sub 0 respecto a alfa y ahí encuentro el mínimo. ¿Okay? Hasta aquí no sé si todo queda bien con coordenada rectangular. O sea, este ejemplo uno es de posición, velocidad, aceleración y también hay problemas de que es aceleración, velocidad, posición. Se puede ir al revés. Ujú. ¿Hay preguntas? ¿Todo bien? Buenas noches. Alan iba a preguntar algo. ¿Todo bien, pro? ¿Todo bien? Oh, ok. Entonces, si no, entonces ya voy a entonces recapitular rápidamente lo que son las coordenadas cilíndricas, ¿verdad? O sea, estas cilíndricas es para un problema en 3D. De hecho, es lo mismo que coordenada polar, ¿verdad? Polar es en un plano bidimensional. Entonces, lo que hablé es que o sea, es otra forma de definir posición, ¿verdad? De algo en el espacio. Porque coordenada rectangular les comentaba en el video que es de ahí usan los tres ejes, ¿verdad? Que es X, Y y Z, como se muestra acá, para definir espacio. Es un prisma rectangular, ¿verdad? Entonces usa los lados, ¿verdad? De ese prisma para definir posición. Pero si yo veo espacio, y hay espacios, especialmente cuando son movimientos circulares o movimientos que tienen alguna función con el radio, por ejemplo, funciones porales que ustedes vieron, no sé si en cálculo 2 o cálculo 3, ¿verdad? Que define posición en función de un radio
y ese radio varía con zeta, es una función de zeta. Ahora vamos a ver ejemplos de estos. Entonces, en esos casos me conviene más definir espacio en forma polar, ¿verdad? Y en forma polar lo que quiere decir es que yo ahora los parámetros en vez de ser x, y, z es un radio. Ese radio, bueno, de hecho, con solo el radio, o sea, digamos, si fuera en plano polar, si en plano polar, ¿verdad? De ahí solo el radio, y este radio rho le puedo ir a donde quiera, ¿verdad? Por eso es que les comentaba que ¿qué es una función polar? Función polar es esto, por ejemplo, es un c cita. Entonces, generalmente las funciones polares están en función del ángulo, ¿verdad? Porque ese radio es un vector que puede girar y cuando gira empieza a trazar la trayectoria, ¿verdad? Entonces, este es una espiral, por ejemplo, ¿verdad? Una espiral que hace así, que empieza a ser cada vez más grande, ¿verdad? Porque el radio está en función del ángulo cita. Entonces, para definir posición solo ocupo rho en el plano, ¿verdad? Y rho es función de cita. Y elevación de z, ¿verdad? Y esto está acá. Entonces, a través de una relación, un cambio de coordenadas que ya ustedes conocen, ¿verdad? Con coordenada rectangular, que es como la universal, la básica. Entonces, pudimos identificar de una forma más formal, digamos, más elegante, ¿verdad? O más contundente y no como de una forma muy conceptual de cuáles son los parámetros de ese coordenada polar, ¿verdad? Vean que es esencialmente posición ocupa rho y z, ¿verdad? Pero igual, como siempre, cualquier referencia es, hay un escalar, ¿verdad? Y hay vectores que indican dirección, o sea, debe ser magnitud, dirección, entonces hay rho y hay E sub rho techo, ¿verdad? Que indica, es un vector unitario que va en sentido radial, y también un z en E sub z techo que es lo mismo que k, ¿verdad? Solo que aquí les comentaba que, bueno, una base vectorial, ¿verdad? Para espacio R3, o sea, espacio tridimensional, ocupo, por ejemplo, X, Y, Z, que es una base, ¿verdad? O sea, son tres dimensiones, ocupo una base 3 por 3, ¿verdad? Y aquí tengo nada más dos. ¿Cuál es la tercera? Y la tercera tiene que ser perpendicular, ¿verdad? E sub zeta. Entonces, E sub rho, E sub zeta, E sub zeta, era terna, esa terna, ¿verdad? Que esa terna de vectores unitarios que lo que dice álgebra lineal es que me cubre, ¿verdad? O sea, me extiende o me abarca todas las posibilidades de cualquier vector en ese espacio o sea, en términos de coordenada polar, ¿verdad? O sea, esos tres, cualquier vector puede ser expresado como combinación lineal de estos tres vectores, ¿verdad? Si no, o sea, si no tuviera subcita me faltaría algo, ¿verdad? Entonces, para encontrar subcita, en el video hice algo muy sencillo, ¿verdad? Que es de tratar de expresar esos vectores en los ejes I, J. Entonces, se puede encontrar quién es E subcita fácilmente y encontramos de que es una derivada realmente sencilla de E sub rho respecto a zeta, ¿verdad? Y um, y después, ¿cuál es el problema? De que yo sé que si yo derivo vector posición, ¿verdad? De esta terna de coordenadas cilíndricas ya no es fija. Vean que ese E sub rho cambia de dirección en todo momento de acuerdo a dónde es que está el vector radio, ¿verdad? Dónde va ese rho, y ese rho, dependiendo de la partícula, puede andar por ahí, ¿verdad? Puede andar por donde sea. Entonces, la derivada de esa terna fija respecto al tiempo ya no es cero excepto E sub z, que ese variante siempre va para arriba. En cambio, estos dos E sub rho sub zeta, aunque es unitario, magnitud no varía, sí cambia de dirección constantemente, ¿verdad? Entonces la derivada no es cero. Entonces tengo que encontrar las derivadas, porque yo si yo derivo esto, y me va a salir derivada de un producto, sería rho punto E sub rho techo más rho E sub rho techo punto. ¿Y quién es esa derivada de este vector unitario? Tengo que saberlo, ¿verdad? Entonces, esta parte, ¿verdad? Una buena parte del video es tratar de interpretar, bueno, de encontrar esa derivada de ese vector unitario, ¿verdad? Y cuál es el sentido y por qué eso, ¿verdad? Uno puede encontrar fácilmente derivando de esto. También una forma geométrica de encontrarlo, ¿verdad? Espero que no se aburran con eso. Eso es
y usar lo que ustedes aprendieron en cálculo 1, ¿verdad? Es el límite famoso que uno ve entrar en cálculo, es para este problema, ¿verdad? Y de hecho, cálculo infinitesimal eh, fue, fueron, fue creado por Newton y también Leibniz, por otro lado, ¿verdad? Para resolver problemas de cinemática, ¿verdad? Fueron, o sea, uno dice, si no hubiera cálculo infinitesimal, Newton no hubiera podido plantear, digamos, la ecuación de dinámica, ¿verdad? O encontrar todas esas leyes de la dinámica que rige, por lo menos a nivel macro, ¿verdad? En el universo. Y justamente, ¿verdad? Los cálculos que uno aprende, ¿verdad? En los primeros cursos, de hecho, surgieron estudiando estos problemas, ¿verdad? De movimiento. Entonces, se ajusta muy bien, por eso es que digamos, lo cité, lo tomé para que podamos, digamos, asociar, ¿verdad? Lo que hemos visto ya con cosas prácticas, aunque eso también sigue siendo un poco abstracto, pero ya es como una herramienta más concreta, ¿verdad? Para analizar movimientos. Ok, entonces con esto encontramos las derivadas, ¿verdad? Y ya, entonces tengo función de posición, procedo a derivar, ¿verdad? Y ya encontré entonces quién es velocidad en coordenadas cilíndricas, ¿verdad? Ya hay tres componentes y también después derivo más esa velocidad. Vean que hay mucho producto de mucha gente, entonces ya sale bastante extenso. Todavía no es extenso, después vienen cosas más grandes todavía, ¿verdad? Pero después de resumir y agrupar, entonces llego a la ecuación de aceleración en coordenadas cilíndricas, ¿verdad? Si fuera polar es solamente E sub rho y E sub zeta. Ok, entonces yo comenté al final del video, ¿verdad? Que tratemos de interpretar, ¿verdad? Eh, o sea, eso que vimos, digamos, es una fórmula, una ecuación, ¿verdad? Pero tratemos de asociar con lo que hemos visto. Les comentaba de que este indica velocidad con que varía el radio, ¿verdad? Y es esencialmente si fuera movimiento circular, ¿verdad? Porque en física uno lo que uno estudia es movimiento circular. Por eso es que muchas ecuaciones o muchas fórmulas que ustedes todavía se acuerdan de física, no siempre es aplicable en los ejercicios de este curso, ¿de acuerdo? Porque lo que uno ve en física son casos muy particulares y casos muy sencillos, donde, por ejemplo, en movimiento circular, le dicen de que este es R y esto tiene una velocidad angular omega y la velocidad tangencial Vt o V, ¿verdad? Es omega R. Esto es movimiento circular uniforme. O puede ser uniformemente acelerado, ¿verdad? Esto, esto solamente si es circular, ¿verdad? Mientras que esto, ecuación 2.5, ¿verdad? Es, mm, ya no es para movimiento circular. Esencialmente es descomponer, o sea, es una descomposición de movimiento arbitrario en general a través de una coordenada que se llama coordenada cilíndrica. Entonces, lo de física es un caso restrictivo a que tiene que ser circular. Entonces, esta fórmula no siempre se puede aplicar. Hay que ver si es o no movimiento circular uniforme. Si no, no se puede aplicar, ¿verdad? Entonces, si fuera el caso, ¿verdad? Que el radio es constante, de eso es cero. Y este, esencialmente, R por omega, si está a punto es velocidad angular, entonces calza, ¿verdad? Con esa velocidad tangencial que ustedes han visto en física. ¿De acuerdo? Eso es un poco digamos, lo que uno interpreta, ¿verdad? Pero si fuera un movimiento polar, por ejemplo, si fuera una partícula que está dando un movimiento en espiral en función polar, ya ahí ya no, ¿verdad? Velocidad que viaja la partícula en esta espiral ya no es, ya aquí no hay radio, mejor dicho, radio es variante, radio es variable, ¿verdad? Entonces, rho punto no es nulo, tampoco eso es nulo y ya hay velocidad va o sea, en una dirección dada en el espacio que no es ni perpendicular a este radio, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia con lo que ustedes han visto en física. ¿Ok? Y después aceleración igual, ¿verdad? Tratemos de interpretar un poco, ¿verdad? De que si fuera movimiento circular, uniforme, ¿verdad? Radio es constante, ¿verdad? Rho es R, es constante.
Entonces, este término no va, ¿verdad? No hay. Esto, les comenté, ¿verdad? Este esencialmente es rho omega al cuadrado multiplicado por un R dividido entre un R. Esto es V tangencial al cuadrado entre R. Se llama aceleración centrípeta. Justamente es eso porque hay un negativo. Negativo indica que este es E sub rho. Negativo va al contrario, ¿verdad? Va hacia el centro. Por eso se llama aceleración centrípeta. Y después de ¿verdad? Después les comentaba que este rho citados puntos esencialmente es lo que uno llama en física. Uno llama en física, este es el radio, citados puntos es alfa. R por alfa es aceleración tangencial, ¿verdad? Si fuera movimiento circular uniformemente acelerado, ¿verdad? Y ese 2 rho puntos cita puntos, ya que uno en física nunca ve problemas que el rayo esté variando, no ve esto, pero esto se llama Coriolis, aceleración de Coriolis, que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y eso es producto de que el rayo varía, también está girando y eso produce una aceleración extra en sentido E sub zeta, ¿verdad? Y E sub zeta es igual, ¿ok? No sé si hasta aquí es como un resumen, ¿verdad? De los videos y la parte más importante. Y nada más comentarles, o sea, ¿para qué tanto trabajo derivando posición, velocidad y aceleración? Es para evitar que a veces uno tiene una idea de que, ok, uno se acostumbra a la idea de que, ok, posición es X en Y en J y después velocidad de ahí es X punto en Y más Y punto en J y después aceleración es X dos puntos en Y más Y punto en J, Y dos puntos en J. Y después uno se acostumbra y uno dice, ok, algún problema, algún día que uno sale con un ejercicio de movimiento polar, ¿verdad? Y uno dice, ok, de velocidad, yo sé que polar usa rho y zeta, entonces tiene que ser rho punto E sub rho más zeta punto E sub zeta, y que aceleración, de ahí derivo otra vez, el rho dos puntos E sub rho más zeta dos puntos E sub zeta. Ojo, ¿verdad? Cuidado, me hacen esto. Esto no se hace jamás, porque uno está adoptando esa forma de pensar como si fuera rectangular y nada que ver, porque rectangular se puede derivar nada más las variables porque los vectores unitarios es fijo. En caso de coordenada polar o cilíndricas, nada, ¿verdad? O sea, el subvelocidad cambia, o sea, son cambiantes con el tiempo. Entonces no se puede derivar así. Para eso, o sea, para encontrar cómo se expresa velocidad de aceleración en coordenadas polares o cilíndricas, para eso es que derivamos todo esto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces, después yo sé que si yo ocupo, o sea, si me conviene a mí resolver un problema usando coordenadas cilíndricas, entonces lo que tengo que hacer es copiar esa ecuación para velocidad y copiar esta para aceleración y buscar quién es rho, quién es zeta, derivarlo, sustituirlo ahí y listo. ¿De acuerdo? No se compliquen, ¿verdad? Nada más es identificar en el problema quién es rho, quién es zeta, cómo se expresa, y recuerden que el rho siempre va a querer expresarse en función de zeta, ¿verdad? Porque esa es la naturaleza de coordenada polar, ¿verdad? O cilíndricas. Rho siempre va asociado a zeta. Entonces, derivo rho respecto al tiempo, que muchas veces hay que derivar primero respecto a zeta y después zeta respecto al tiempo, y sustituyo en sus lugares correspondientes y ya encuentro velocidad de aceleración. No se ponga ahí a derivar, ahí como a improvisar, que es rho punto, rho 2 punto, no. Simplemente usen ecuación 2526. ¿Estamos bien con esto? Sí, profe. Ok, entonces, si no, hacemos un ejercicio, un problema, ¿verdad? Para ya aplicar esto, que es medio nuevo para ustedes, ¿verdad? Entonces, este problema 3 ya lo tengo pegado acá en vamos a ver, whiteboard. Ok. Entonces dice, problema 3, ¿verdad? Que para el anillo, sobre la barra que lisa sobre un arco circular,
encuentre la expresión de velocidad y aceleración del anillo para todas las posiciones posibles en coordenadas cilíndricas y la barra rota a una velocidad angular constante de omega. Ok. Entonces, ya aquí conviene, ¿verdad? Porque el movimiento del anillo P está escrito por un anillo circular. Entonces, claro que conviene a uno usar coordenada. En este caso es como es un plano, entonces sería polar, ¿verdad? ¿Cuál es el primer paso? El primer paso para usar coordenada polar es definir dónde está el origen o el cero, el rayo cero, ¿verdad? El polo, el centro de todo. Porque dependiendo de dónde usted ubica ese centro del cilindro, ¿verdad? O sea, o el polo o el cero, como los E sub rho y E sub zeta, depende de esa ubicación del punto de origen, los resultados pueden variar o me puede dar información distinta. Recuerden que el uso de coordenadas es para encontrar información, ¿verdad? O sea, el propósito es obtener información descomponiendo vector de forma que me sirva. Entonces debo usar las coordenadas de forma estratégica, no usar como a lo que me salga, ¿no? Hay que pensar en estrategia para ver qué información me puede dar esa coordenada y dónde lo ubico. Ok, entonces alguien que desea, no sé, decirme dónde desea poner el origen. Tal vez Valeria, no sé si está por ahí. Yo lo vi de primero ahí en la lista de participantes. Sí, hola, profe. Del origen yo lo pondría en donde está el soporte, digamos. La articulación. Exacto. Ok, eso es, o sea, esto es lógico, ¿verdad? Porque uno dice, la barra está rotando respecto a este punto. Entonces uno supone, ¿verdad? Que ese punto es el origen. Ok, entonces, si yo pongo ese punto como origen, ya hay otra opción. Ahora vamos a ver la segunda opción, ¿verdad? Cada opción me da información distinta. Entonces, si yo pongo aquí, ¿dónde iría? O sea, la partícula sería el anillo. Estoy estudiando el movimiento de la partícula, de ese anillo P, ¿verdad? ¿Dónde iría E sub rho? Iría acá, ¿verdad? Aquí quizás no puedo ser muy interactivo porque no, así como no estamos todos frente a la pizarra, ¿verdad? Estamos a través de la computadora. Pero ok, ¿qué está pasando? Vamos a mover esto para otro lado. Ok, entonces aquí es el 0, entonces aquí va, ¿verdad? Este sería rho, ¿de acuerdo? Es del poro de origen hasta donde está la partícula. Su rho tiene que estar alineado a la barra. Y si ya tengo el sub rho, es subcita de perpendicular. Pues cita, ¿verdad? Empieza acá. Empieza aquí, cita, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo? Es sub rho y es subcita. ¿Ok? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Y qué hago? ¿Okay? Lo que hace es copiar la ecuación de velocidad. O sea, eso es lo que primero que hay que hacer, ¿verdad? Ok. Ecuación de velocidad en coordenada polar es rho punto e sub rho techo más rho zeta punto e sub zeta techo. Es bueno aprenderse de memoria inclusive esas ecuaciones, ¿verdad? Y aceleración es el rho 2 puntos menos rho zeta punto al cuadrado sub rho más rho zeta 2 puntos más 2 rho puntos zeta punto sub zeta. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, yo sé que dice, ¿verdad? Vean que como yo voy a ubicar
todo respecto a origen de esta articulación, ¿verdad? Esta articulación dice que la barra rota a una velocidad angular constante omega. O sea, lo que quiere decir que ese barra, vean que la rotación de la barra es definida por este ángulo zeta, ¿verdad? Ese ángulo zeta me define de la rotación de la barra. Entonces, si esa velocidad angular de la barra es omega y es constante, ya yo sé que por esto yo sé que zeta punto es omega es constante. Por lo tanto, zeta 2 puntos es 0, porque es constante. Entonces, ¿qué me queda? Me queda nada más de todo esto saber derivada de ρ respecto al tiempo, ¿verdad? Hasta aquí, no sé si me explico. Todo claro, profe. Ok. Entonces, estamos bien. Entonces, hay alguien, bueno, háganlo ahí en sus cuadernos o donde sea, en sus tablets. ¿Cómo ustedes, cuál es la función de ρ? Como les comentaba, coordenada polar siempre es buscar expresar radio, ¿verdad? Ese radio ρ en función de zeta. Entonces, ¿cuál sería? O sea, y zeta ya encontré, aunque zeta ya encontré cuál es zeta punto, ¿verdad? Entonces, si derivo ρ, va a salir un zeta punto, ya está aquí. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo puedo expresar ese ρ en función de zeta? Ya que así es naturaleza de esta coordenada, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo busquen, hagan trabajo ahí individualmente a ver y si alguien lo encuentra me dice. ¿Cómo se expresa ρ en función de zeta? Démosle un minuto. Estamos en 9:36. Vamos a esperar para que lo traten de buscar. Profe, Ujú. en este caso podría utilizar la información del radio del círculo, ¿o no? Sí, claro, radio es constante, entonces se Es puede que aprovechar. tal vez si usa esto de ley de senos para Ujú. darle una expresión a ρ en términos de cita. Ok. ¿Cuál? Bueno, es que sí, es que digamos aquí es difícil, ¿verdad? Porque no puedo pasar a pizarra. Bueno, ustedes pueden anotar, ¿verdad? Si tiene herramienta puede hacer anotaciones en la pantalla también, yo creo, ¿verdad? Sí, tal vez Isaac, ¿verdad? Se puede usar anotaciones, yo creo, vamos a ver. Sí pueden, entonces puedo anotar aquí para que seamos interactivos. Tal vez intenta hacer anotaciones en en la pantalla, a ver. Ah, profe, no, pero ya acabo de encontrar algo malo en eso. Bueno, no sé, voy a hacerlo, a ver, pero es que ah, Bueno, no importa, pero después, ¿verdad? Es que como no, ya ni nos hemos visto en las caras, entonces es un poco difícil como, Profe, ajá, sí, pero si se aprovecha que el radio es constante, no se puede decir como, es que no necesariamente se puede decir que un cateto es el radio, ¿verdad? El cateto de ese, digamos, de ese anillo, bueno, de esa barra. depende cómo usted forma el triángulo, Mm. ¿verdad? Entonces, trata de dibujarlo ahí, ajá, ok, ajá, ujú. Todos están viendo, ¿verdad? El dibujo.
No sé quién estará dibujando. Isaac, profe. Ah, Isaac, ok. Adelante. Sí, digamos, yo lo que decía era hacer como algo así, usar ley de senos, pero acá ver que ocuparía al menos este ángulo o aquel, pero no sé si estoy equivocado. Pero es un triángulo isósceles, ¿verdad? ¿Se dio cuenta? Sí, acabo de ver todo. Ok, entonces aún vamos a agarrar esta idea de Isaac, ¿verdad? Muy buena idea. De hecho, la más fácil, por eso es que a veces esas cosas geométricas hay que verlo, ¿verdad? Ok, yo sé que este es R, también este es R, ¿verdad? O sea, es cosa geométrica que hay que verlo. El radio es lo mismo. Ven que es un triángulo isósceles, ¿verdad? Que comparte los mismos catetos, también este es cita. Entonces uno dice, ve, ya encontré, rho, ¿quién sería rho? Rho sería esencialmente, parto la mitad, ¿verdad? Si pongo a la mitad, entonces sería 2 veces R cosita. ¿Todo de acuerdo? Porque hay R cosita, me da esta. Y otro R cosita, y me da este. 2 veces eso, ya me da el radio. Y R es constante. Y no tengo nada más rho. O sea, la función es rho para cualquier ángulo, ¿verdad? Cuando cita es 0, ven, cuando cita es 0 es 2R. Muy bien, ¿verdad? A veces una forma de verificar, eso es importante. Cuando uno ya encuentra una función geométrica es bueno verificarlo, ¿verdad? En inicio, por ejemplo, cita igual a 0 es 2R. Cuando cita es 90, 0. Está bien, ¿verdad? Cuando llega aquí la barra en posición vertical, el anillo ya está aquí en origen, teóricamente, ¿verdad? ¿De acuerdo todos? Sí, profe. Todo bien, ¿verdad? Entonces ya tengo ya lo que sigue es derivar. Entonces, esto implica que rho punto sería menos 2R sencita. ¿Está bien así? Vamos a buscar, Anthony, ¿está bien así? Esa derivada de rho punto. Sí, profe, yo la doy. Le faltaría el citapunto. Ok. Está bien, pero falta, ¿verdad? Es muy importante esto. Recuerden, rho punto es derivar respecto al tiempo. Y aquí estoy derivando respecto a cita, ¿ya? Porque es que eso es natural porque rho siempre va a estar en función de cita, ¿verdad? Pero recordemos, la derivada de los puntos es derivar respecto al tiempo que derivar. También cita respecto a tiempo. No se les olvide esto. Ya tengo rho punto. Y ahora me falta rho 2 puntos. Pero ojo, rho 2 puntos. Aquí ya es un producto, ¿verdad? Por supuesto, aquí ya me dice que es constante, ¿verdad? Eso es, el caso particular es constante. Puede ser que no sea constante. Entonces, aquí mejor tómenlo como dos funciones. Sen cita y cita punto, ¿verdad? Ambos son funciones, ¿verdad? Cita punto, cita dos puntos. Cada uno puede ser funciones en el tiempo. Entonces, rho 2 puntos, derivada sería, derivo primero, el primero, ¿verdad? Menos 2R cosita. Va a salir un cita punto más, queda cita punto al cuadrado, ¿verdad? Y menos 2R sin cita. Y derivamos el segundo, cita 2 puntos. Aplicando regla de producto en la derivada. ¿Ok? ¿Estamos bien? Y solo que en este caso particular, cita 2 puntos es 0. ¿Verdad? Entonces, me queda más fácil todavía. Entonces, rho 2 puntos sencillamente es menos 2R cos cita punto al cuadrado. Si verifica la unidad, también es otra forma de verificarse, ¿verdad? Vean que esta unidad es dado por el radio, ¿verdad? Porque coseno es adimensional
y la unidad sería dada por unidad de radio, que es longitud, ¿verdad? Puede ser metros. Aquí vean que es longitud y zeta punto es radianes por segundo. Radianes no es, de hecho es adimensional, ¿verdad? Entonces sería longitud entre tiempo. Y aquí es longitud entre tiempo al cuadrado, o sea, es aceleración. Entonces la unidad está bien. A veces si uno deriva mal, la unidad le va a salir mal. ¿Ok? Entonces siempre revisar. Si hay que, o sea, en esas derivadas, recordar, eso es puro cuidado, ¿verdad? Si hay que aplicar el producto a derivar y luego, o sea, recordar derivar adentro, que es derivar respecto al tiempo, y luego revisar unidades, ¿verdad? A ver si la unidad tiene sentido o no. Entonces, con esto ya uno no falla, ¿verdad? Son dos revisiones que uno debe hacer siempre cuando deriva. Ok. Ahora sí, nada más ya tengo la derivada, meto en la ecuación que se derivó, ¿verdad? O sea, se tomó el rato de derivarlo en clase. Bueno, fue un video, ¿verdad? Pero tomó el rato viéndolo. Entonces, hay que usarlo, ¿verdad? Entonces, en un problema que no use estas ecuaciones de velocidad de aceleración para coordenada polar es que está malo, ¿verdad? Entonces, lo punto sería menos 2r sin cita punto. ¿Ok? Esto es en E sub rho más rho es 2r cosita cita punto E sub cita. Y esto es igual. Podemos ya sustituir que cita punto es omega, ¿verdad? Y saquemos a factor común 2r. Vemos que entonces velocidad es 2r omega menos sen cita E sub rho más cosita E sub cita. Listo, ¿verdad? Y ahora, aceleración. Igual, sustituimos las cosas. Rho puntos, ¿verdad? Es menos 2r cos cita punto al cuadrado. Menos rho. Rho es 2r cosita, ¿verdad? Es este. Este que está aquí, ¿verdad? Cosita. Por cita punto al cuadrado. Vean que las formas son parecidas porque las unidades deben ser consistentes, ¿verdad? Con la unidad de aceleración. Más el primero, ¿verdad? Cita dos puntos es 0, no participa. Por eso nada más queda 2 veces rho punto por menos 2r sen cita punto por cita punto. Esto en E sub cita. A ver si estamos todos bien. Vamos a revisar los puntos. Rho 2. Yo creo que está bien, ¿verdad? Entonces, ya al final, entonces aceleración sería, sumemos esos dos son iguales, ¿verdad? Tenemos entonces 4, aquí sería menos 4r omega al cuadrado. Ven, también aquí es menos 4r omega al cuadrado. Entonces, saco ese menos 4 omega, bueno, voy a poner menos 4 r omega al cuadrado, ¿verdad? Común entre los dos. Y quedaría cosita en E sub rho más sen cita en E sub cita. Entonces ya tengo aquí función de aceleración, ¿verdad? De este anillo que anda moviéndose, ¿verdad? Y esta es función de velocidad. Preguntas hasta acá.
Profe, Ujú. ese signo negativo, supongo que quiere decir que desacelera o nada que ver. Ok, ahora vamos a interpretar el significado de esto y el por qué cosita y se necesita en cada componente. Vamos a ahora revisarlo, ¿verdad? Eh, pero esto se puede interpretar, ¿verdad? De acuerdo a la referencia. O sea, ahora vamos a interpretar el resultado. No sé si el proceso hay alguna duda, alguna pregunta. Profe, Ujú. ¿qué hubiera pasado si yo defino mi origen en el centro del círculo? Es que en ese caso, bueno, no sé. A eso voy. Ah, ok, perdón. Ok, entonces si estamos bien con todo esto, ahora sí. Vamos a trabajar de forma diferente, ¿verdad? Entonces volvemos esto, volvemos esto. ¿Qué pasa? Como dice Isaac, ¿verdad? Si yo defino origen acá. Vean que si yo defino, al definir origen en esa articulación, la partícula de este anillo, ¿verdad? O sea, se estaría acercándose al origen, ¿verdad? Se estaría acercándose conforme cambia cita. Pero si yo defino respecto al centro del círculo, realmente el anillo tiene un radio constante. O sea, realmente está haciendo un movimiento circular. Quizás no es uniforme, ¿verdad? Quizás va acelerado, ¿verdad? Pero entonces, vean que a definir en el centro, o sea, definir en cada referencia me da información distinta, ¿verdad? Esta forma de definirlo respecto a origen, vean que me da las componentes de velocidad y aceleración. Siempre hay un componente que es colineal con la barra y otro es perpendicular a la barra. Eso es lo que me da esa referencia. Pero si yo pongo referencia en el centro, lo que me está dando es una información respecto a la trayectoria circular. Ya no me da respecto a la barra. Entonces, esto es útil, ya digamos, si uno quiere ver únicamente la parte de trayectoria, o sea, quiere ver la relación que hay entre anillo con esta curva, ¿verdad? Circular, con anillo circular. Pero si me interesa información, especialmente después, uno sabe que aceleración, después masa por aceleración me daría lo que se llama fuerza inercial, ¿verdad? Masa por aceleración que vemos en tema 3. Si yo uso esta coordenada ubicada en la articulación, me daría las componentes de esa fuerza inercial en E sub rho y E sub zeta. Eso puede ser ventajoso para encontrar cuál es la fuerza que siente la barra al estar empujando ese anillo que tiene peso, ¿verdad? Pero bueno, eso ya es depende qué es lo que uno busca. Si yo pongo ahora referencia en el centro, vean que las cosas cambian, ¿verdad? Entonces, voy a poner aquí, eh, bueno, voy a poner aquí mismo, ¿verdad? Entonces, como es otra referencia, no puedo usar mismos parámetros. Entonces, voy a poner aquí que este es prima, este es O, ¿verdad? Este es O prima. Este ángulo llamémosle beta, mejor, ¿verdad? Y entonces, y este rho, voy a llamar E rho prima. Y ese subsita también se llama E subsita prima, porque es una referencia respecto a otro origen, ¿verdad? Entonces, eh, yo sé que este va a ser rho prima, ¿ok? Rho prima va a ser R. Y la derivada, tanto la primera como la segunda, derivada de este rho prima es 0. ¿Por qué? Porque es constante, es R, ¿verdad? Y este tampoco puedo llamar E sub zeta prima. Bueno, cambiamos el beta por zeta prima, ¿verdad? Ya que llamé zeta prima a este E sub zeta prima. Se llama esto zeta prima. Entonces, ¿cuál es la relación entre zeta prima y zeta? Porque vean que el dato de problema me da de zeta. Pero ¿cuál relación hay entre zeta prima y zeta?
Entonces, no sé, ¿verdad? Hay varias formas de trabajarlo, ¿verdad? Una forma es recordar, digamos, que, o sea, una forma quizás es esto, ¿verdad? Que este comparte el mismo triángulo, ¿verdad? Entonces, ay, entonces este es cita, ¿verdad? Aquí es 2R. ¿Cuál sería esta, verdad? Y encontrar cita, después este es R y R. Vean que este es R, ¿verdad? Este es R, también esto es R. Entonces, ¿cuál sería cita punto? Pero una forma muy directa es recordar lo que uno ha visto en colegio, no sé si ustedes se acuerdan, creo que he visto uno en secundaria, ¿verdad? De que este, cuando es un triángulo inscrito en un círculo, ¿verdad? Como tiene el mismo arco, ¿verdad? Tiene el mismo arco. Y este es un triángulo inscrito, ¿verdad? En la mitad del círculo. Y este es un triángulo desde el centro del círculo. Guarda una relación de que cita prima es 2 veces cita. Porque comparte el mismo arco, ¿verdad? Esa es una, digamos, una regla geométrica, ¿verdad? No sé si se acuerdan de esta regla. Entonces, si no hay otras formas de encontrar esa relación, ¿verdad? Pero no va a complicarme aquí. Entonces, si yo sé esta regla, ¿verdad? Entonces, yo sé que de ahí, ¿cuál sería cita prima punto? Derivo derecha, derivo izquierda sería 2 cita punto. O sea, es 2 omega. O sea, la velocidad con que gira este ángulo cita prima es 2 veces con que gira cita. Tiene sentido, ¿verdad? Vean que desde aquí hasta aquí, si velocidad constante giró 90, ¿verdad? La barra giró 90. Pero respecto al centro de la barra giró 180, ¿verdad? Si fuera el rho punto, giró 180, es el doble. Tiene sentido, ¿verdad? Y entonces la derivada es 2 veces. Y cita prima 2 puntos, sería 2 cita 2 puntos, pero cita 2 puntos es 0. Y listo. ¿Estamos bien hasta aquí? Vean que esa es otra referencia, ¿verdad? O sea, es igual polar, pero con origen en otro punto. ¿Estamos? Entonces, si hay preguntas, sencillamente me paran, ¿verdad? Porque no estoy viendo como mano levantada ni nada de eso. Nada más abro el micrófono y me dice. Entonces, con referencia O', ¿verdad? Tendríamos entonces, vamos a escribir nuevamente. No va a poder ver, pero yo sí me acuerdo. Velocidad, ¿verdad? Sería entonces rho prima punto E sub rho prima más rho prima cita prima punto E sub cita prima. Y eso sería, ya sé que esto es 0, ¿verdad? El radio es constante. Entonces nada más queda rho prima, ¿quién es? Es R. Cita punto prima, ¿quién es? Es 2 omega. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Cita prima punto es 2 omega. Sub cita prima. Queda muy sencillo, ¿verdad? Vean que, de hecho, tiene lógica porque, de hecho, aunque el anillo respecto a la barra está deslizando y el rayo cambia, ¿verdad? Respecto a esta barra, es la trayectoria absoluta, o sea, digamos la trayectoria absoluta que recorre esa partícula, ese anillo P, realmente es un trayectoria circular, ¿verdad? Y si es trayectoria circular, de ahí la velocidad va a ser, como decíamos en tema 2, ¿verdad? Al inicio, velocidad siempre es tangente a la trayectoria, independientemente de cuál sea la trayectoria. Entonces, si es tangente, tiene que estar en E sub cita, no puede tener nada en E sub rho
prima, ¿verdad? Tangente a un círculo tiene que ser siempre E sub zeta prima. Y esto me está dando acá. ¿Ok? Y luego aceleración, ¿verdad? Aceleración. Tendríamos rho prima 2 puntos menos rho prima zeta prima punto al cuadrado. O sea, ahora todo es prima, ¿verdad? Todo es pura primas. Más rho prima zeta 2 puntos prima más 2 rho prima punto zeta prima punto. Eso es medio de enredado, ¿verdad? Mucha prima y mucho punto. Después se enreda quién es prima, quién es punto. No hay tratemos, ¿verdad? De que punto es punto, prima es prima. Ok. Son 2 puntos ahí. Ok. Entonces, igual, rho 2 puntos es 0 porque es una trayectoria circular. Aquí igual es 0, no hay derivada de rho prima, ¿verdad? Y zeta 2 puntos prima, zeta prima 2 puntos también es 0. Porque no hay aceleración angular, ¿verdad? Entonces también esto es 0. Se fueron todos. Y queda que aceleración es menos R. Zeta prima punto es 2 omega, ¿se acuerdan? 2 omega al cuadrado. Rho prima techo. Y esto sencillamente es 4R omega al cuadrado en E sub rho prima techo. Profe, Ujú. porque es que rho punto prima se hace 0. Rho prima es 0 porque como vemos ahora la referencia es aquí, ¿verdad? Referencia es Ok, acá. sí, sí. La es Ya. constante siempre. Ujú, ya. Ok. Entonces a veces uno dice, pero si yo hubiera usado me sería mucho más fácil. Sí, claro, ¿verdad? Le haría muy fácil, ¿verdad? Pero esto es información respecto a esta referencia. No le está dando ninguna información del anillo respecto a la barra. Vean qué información me da esta velocidad que es rho punto en esa referencia. De hecho, este rho punto es la velocidad relativa del anillo respecto a la barra, ¿cierto o no? Es la velocidad relativa con que este anillo va hacia adentro, ¿no? Entonces, esta referencia, ¿verdad? Uno dice que aquí me tocó que derivar mucho, ¿verdad? Y quizás no encuentra esa función, pero esto me dice una información que es anillo respecto a la barra. Y esta información sencillamente me dice que es una información de como ese movimiento circular de anillo, nada más. Y eso fue lo lógico, ¿verdad? Ya que es movimiento circular, entonces de esto es una aceleración centrípeta. Vean que se cancelaron todos los términos menos la aceleración centrípeta, porque velocidad angular es constante. Vean, velocidad angular, aunque es doble, ¿verdad? De cuando es zeta, es constante. Y si es constante es movimiento circular uniforme. Y si es ese caso, nada más habría aceleración centrípeta. Justamente, vean que 4R omega al cuadrado menos omega, E sub rho prima, techo, quiere decirte que es una aceleración que va contrario a esto, o sea, va hacia el centro, y con magnitud 4R omega al cuadrado. No sé si hay preguntas hasta acá. Profe, esa propiedad geométrica que usted usó, ¿cómo se llama? Esta es rho igual a 2R cosita, o esta, Em, eso es de triángulos inscritos
en un semicírculo, creo, que comparte el mismo arco. No me acuerdo el nombre, pero digamos, ese es más o menos el enunciado, ¿verdad? Que si son dos triángulos inscritos en un medio círculo y que comparte el mismo arco y que un triángulo parte del centro. Yo creo que aunque no parte del centro es igual, ¿verdad? No estoy seguro. Entonces, el ángulo es el doble. Es una propiedad geométrica. Pero no sé así exactamente el nombre. Gracias. Ok, mucho gusto. Ok, ¿alguna pregunta más? Si no, vamos a revisar. Vean que hay una particularidad, ¿verdad? Vean que velocidad, este factor velocidad, o sea, la magnitud de velocidad 2R omega es igual que aquí. Aceleración, la magnitud 4R omega al cuadrado, también aquí es igual, ¿verdad? Lo que está aquí, sen, coseno, coseno, seno, y pareciera ser que esto es unitario, ¿verdad? Si sacan magnitud de esto, o sea, para sacar magnitud total, absoluto de la velocidad, recuerden, todo lo que es referencia, todo lo que son componentes, son descomposición de un vector en una referencia dada. Para sacar magnitud, sencillamente es sacar Pitágoras, ¿verdad? Ya que son componentes ortogonales. Entonces, para obtener la magnitud es Pitágoras de esto y esta magnitud es 1, también esa magnitud es 1, ¿verdad? Pero ahora dibujemos bien para ver qué significa esto y si me calza con esto. Debe calzar, ¿verdad? De hecho, la velocidad y aceleración es una propiedad de movimiento, ¿verdad? No tiene que ver con cuál referencia usted usa. Es decir, no importa cuál sea la referencia que usted usa, debe llegar al mismo resultado. O sea, puedes componer diferente y todo, pero la magnitud total real debe ser la misma, independientemente de cuál sea la referencia que uno usa, que uno se basa, ¿verdad? Entonces, nada más veamos rápidamente. Voy a dibujar rápidamente así, ¿verdad? Este semicírculo que está aquí, hacerlo bien grande. Bueno, me quedó muy feo. Ya quedó un poco mejor. Vamos a ver si me convierta. Ok, está bien. Está bien. Entonces, aquí está, ¿verdad? Y aquí va el radio. Acá. Y vamos a poner que este es E sub rho, sub zeta. Pongámosles que este es E sub rho prima y esta tangencial es E sub zeta prima, ¿verdad? Ok. Vean que este ángulo es zeta. Nada más tratemos de revisar consistencia de información. Si todo está bien, ¿verdad? Es una forma también de chequear. Por supuesto, en examen o en problemas no va tanto tiempo, pero como estamos en ejercicios de ejemplo, tratemos de cerrar, ver que todos cierran, que no hay contradicción, ¿verdad? Si este ángulo es zeta, ¿qué quiere decir? Que este ángulo es zeta, ¿verdad? Ok. Si trazo uno vertical, también sería zeta. Ok. Ya hemos dicho, ¿verdad? Es doble, es 2 zeta. ¿Qué quiere decir? De E sub rho prima, este eje, hasta horizontal hay 2 zeta. Y si aquí es zeta, ya, aquí hay 2 zeta. Y aquí es zeta, aquí tiene que ser zeta. No hay otro. Entonces, este tiene que ser zeta. Lo mismo, ¿verdad? De aquí a aquí, de aquí a aquí, hay 2 zeta. Y si aquí es zeta, de otro tiene que ser zeta. Ok.
Entonces, veamos, ¿verdad? La velocidad inicial, veamos velocidad, que es más fácil, ¿verdad? Velocidad es 2R omega. Ok, vamos a ver. Vean que la velocidad total, como está indicado aquí, velocidad total está en E sub zeta prima techo. O sea, aquí velocidad está esencialmente en la dirección E sub zeta prima. ¿Ok? Entonces, velocidad total está acá. Entonces voy a dibujarlo aquí. Esta es la velocidad total. Venga, voy a ponerlo más negro, ¿verdad? Esta es la velocidad que es 2R omega. Esta es la total, ¿verdad? Esta expresada en la referencia de E sub rho, E sub zeta, sencillamente es esto por menos en E sub rho. Veamos si tiene sentido. Vean que este R2R omega, descomponiéndolo en este eje E sub rho y en este eje E sub zeta, ¿qué me daría? De sencillamente, ¿cuál sería este? Este sería de ahí menos 2R omega sen zeta, ¿cierto? Menos porque va contrario a E sub rho. Vean, es este. Es este, ¿verdad? ¿Y cuál sería en E sub zeta? E sub zeta es esta. Y esta. Sencillamente es 2R omega cosita. Positivo. Justamente es esto. Ok. No sé si con esto ya me explico, me queda claro de lo que es descomposición vectorial a través de coordenadas cilíndricas. Vean que son dos orígenes distintos, pero llega a lo mismo, ¿verdad? O sea, sencillamente estoy expresando la misma velocidad que es única, o sea, la total, que aquí por dicha encontré que va en E sub zeta prima. Eso me facilitó la interpretación, o sea, digamos la comprobación, ¿verdad? Para demostrarlo a ustedes que esencialmente es componiéndolo y viendo la geometría de los ángulos, y esencialmente esto es de la proyección de esto a través de zeta en los componentes de referencia polar con origen acá. Ok. ¿Pregunta hasta acá? No. ¿Estamos bien? Entonces Está bien, profe. un descanso de 5 minutos y hacemos una clase de como 25 minutos más y ya, ¿verdad? Hacemos otro ejercicio y ya tenemos concluido coordenadas cilíndricas. Entonces, un descanso hasta las 10 y 17. Y hacemos otro ejercicio, que es rápido y ya. ¿Ok? Entonces, un descanso. ¿Ok? Perdón. Entonces, dice que la barra ranurada gira con velocidad angular escrita con la función zeta punto igual a 1 más zeta. En sentido contrario a de las manecillas del reloj, ¿verdad? O sea, gira, digamos, hacia izquierda, ¿verdad? De derecha a izquierda. Partiendo de esta posición, zeta igual a 0. Entonces, dice, la posición radial del seguidor A está determinada por el perfil de la leva en reposo cuya trayectoria puede escribirse mediante la ecuación polar. Vean, como les dije, ecuación polar, aquí no hay quite, tienen que ubicarse donde está el origen de este radio para ubicar esta referencia polar, ¿verdad? Es aquí, ese es el radio, ¿verdad? Que me define ese perfil de la leva.
Entonces me pide velocidad y aceleración de A, de ese seguidor A, que está moviéndose, digamos, moviendo a lo largo de esta trayectoria de la leva, ¿verdad? En función de zeta, para cuando zeta es 30. ¿Okay? Como les decía, aquí no hay quite, ¿verdad? Solo que aquí la función polar es más complicada. Aquí función de zeta es 1 más zeta, o sea, función zeta es variable. Entonces vamos a ver. Okay, entonces zeta punto es 1 más zeta. ¿Quién sería zeta 2 puntos? Ah, sería igual a zeta punto. Sería igual a 1 más zeta. Qué interesante, ¿verdad? O sea, sería igual. También igual, ¿verdad? Y uno me preguntaría, ¿y quién sería función de zeta para que fuera así? Podemos hacer algo, ¿verdad? O sea, yo sé que zeta punto es de zeta de t. Entonces, 1 más zeta, ¿verdad? Y entonces, ¿qué implica? Puedo hacer, es una ecuación diferencial de variables separables igual, ¿verdad? Integro ambos lados. ¿Qué tengo yo? Tendría logaritmo natural de 1 más zeta igual a t más constante, ¿cierto? Ecuación diferencial, ¿verdad? Integral de 1 sobre 1 más zeta es logaritmo natural de 1 más zeta. Aquí es más un constante. Entonces, como me dice que en tiempo cero, ¿verdad? Parte de zeta igual a 0. O sea, bueno, uno asume que tiempo es 0 cuando parte de aquí, ¿verdad? Entonces, si tiempo igual a 0, zeta igual a 0, ¿verdad? Implica que constante es igual a ¿qué? Tiempo 0, 1, constante es igual a 0, ¿verdad? También. Entonces, esto implica que logaritmo natural de 1 más zeta es t. Puedo aplicar exponencial, ¿verdad? Para quitar ese logaritmo natural, tendría entonces 1 más zeta es igual a e a la t. Y por lo tanto, zeta sería e sub t menos 1. Ay. Ok. Por eso es que al ser exponencial, ¿verdad? Entonces, ajá. Disculpe, porque es que tanto cita punto como cita dos puntos es uno más cita, porque es que son iguales. Estoy tratando de explicárselos. Ya les explico, vean. Por eso que dice todo Ok, esto, ok. ¿verdad? Vean que yo Perdón, encontré perdón, ya perdón. ahora función de zeta. Esto hay que aplicar muy bien regla de variables separables en ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Entonces hay que integrar bien y ver quién está en cuál lado. Zeta que estar con zeta, t estar con t, ¿verdad? No hacer enredos ahí. Y vean que si yo derivo esta función final que encontré, zeta igual a e sub e a la t menos 1, zeta punto, ¿quién sería? De e a la t. Y zeta 2 puntos también sería e a la t. ¿Y quién es e a la t? 1 más zeta. Por eso es esto, ¿verdad? O sea, la función de zeta es exponencial, ¿verdad? O sea, es exponencial respecto al tiempo. Por eso es que la derivada lo mismo, ¿verdad? Eso es, bueno, eso es, de hecho, yo le puse esto, es un juego matemático, ¿verdad? No tiene mucho sentido, pero bueno, es así, ¿verdad? Porque a veces las funciones pueden complicarse, depende cuál es la realidad de escribir, ¿verdad? Pero nada más aquí saber de que, bueno, cita punto puede ser función también, no siempre es constante, ¿verdad? Puede ser función de algo también. ¿Ok? Nada más es para explicar esa parte, ¿verdad? Que a veces la parte de cita y también hay que trabajarlo, ¿verdad? Para encontrar información. ¿Ok? Pero después lo que sigue es igual, ¿verdad? Profe, ¿Mm? pero digamos, si es igual, ¿dónde se estarían cambiando las unidades? Las unidades estaría implícito, ¿verdad? O sea, las unidades, digamos, porque como esto es una función polar, vean que ya es cita punto en función de cita, ¿verdad?
Entonces, la unidad tendría que ser, por ejemplo, 1. O sea, que este 1 tiene una unidad. No sé si me explico. O sea, ya la unidad no es como tan evidente, digamos, tan fácil de ver, sino que ya está implícito aquí, ¿verdad? Entonces, si deriva algo, esa unidad cambia. Solo que ya no es tan, digamos, tan evidente. No sé si me explico. Que es una función, ¿verdad? O sea, todo esto tiene una unidad de radianes por segundo. Entonces, no sé si me explico. Sí, sí, creo que sí. No es tan evidente, ¿verdad? Ya está implícito ahí en el número. Ok. Entonces, bueno, entonces aquí ya será función de cita, ¿verdad? Cita punto. Nada más tendría que encontrar quién es rho, ¿verdad? Entonces rho ya sé que está dado, ¿verdad? Es 1 más 0.5 cos 2 cita. Vean que aquí me dice todo esto unidades metro, ¿verdad? Todo tiene unidad de metros. Entonces, ¿quién sería rho punto? Rho punto sería, derivo 1 se va, ¿verdad? Derivo cos 2 cita, me haría menos 2 por 0.5. Sería 1, ¿verdad? Entonces sería cos 2 cita. Recuerden, cita punto. Cita punto, ¿verdad? Y después, rho puntos. Rho puntos. ¿Quién sería? Sería que derivar un producto, ¿verdad? Entonces. Profe, ¿no sería menos seno? Ah, sí, sí. Sí, perdón. Sí. El seno. Ok. Sen 2 cita, derivo, o sea, 2 queda seno. Ajá. Sí, muy bien. Entonces quedaría menos 2 cos 2 cita, ¿verdad? Por cita punto. Menos sen 2 cita. Cita 2 puntos. Solo que ahora cita 2 puntos ya no es nulo, ¿verdad? Entonces todo tiene, ya aquí ya nadie se va, ¿verdad? Nadie se va. Profe, Ujú. cita punto no sería el Al cuadrado. cuadrado, sí, me falta el Ok. cuadrado. Ujú. Gracias. Entonces, ok, todo está bien. Entonces, ahora sí, tu velocidad, ¿verdad? De hecho, ya está. Ya está en los apuntes, ¿verdad? En la velocidad sería usar, ¿verdad? Rho punto, que es ¿verdad? Acá. Y rho cita punto, ¿verdad? Aquí. Entonces, nada más uno evalúa, ¿verdad? O sea, por eso que uno siempre deriva, sustituye, evalúa al final, ¿verdad? Porque me pide después encontrar velocidad y aceleración cuando cita es 30, ¿verdad? Entonces, al final evaluamos, ¿verdad? Velocidad, cita igual a 30. Evaluamos, ¿verdad? Sería, bueno, cita punto. Vamos a poner aquí, voy a poner aquí arriba. Cita punto. Cuando cita igual a 30 grados, aquí hay que trabajar con radianes, ¿verdad? Entonces sería 1 más 30 entre 180 por pi. Sería 1.524 radianes por segundo. Eso es evaluando, ¿verdad? Pi sextos. Pi sextos. No, creo que no está bien. Es pi entre 6. ¿Verdad? Bueno, sí está bien. Ujú. Y después cita 2 puntos. También, ¿verdad? Es el mismo.
pero al cuadrado. Ok, entonces aquí podemos evaluarlo ya. Sería menos sen de 2 por 30. Aquí puedo trabajar con grados, no importa porque está dentro del seno. Aquí por 1.524. Todo esto en el sub-rho. Más 1 más 0.5 por coseno de 2 por 30. Y todo esto por z punto 1.524 en el subsita. Profe, ¿dónde me perdí ahí? ¿Dónde salió ese 1.524? De evaluar acá. Aquí me dice, ¿verdad? Z punto es 1 más zeta. Zeta es Ah, ok, 30. ok. Me pide cuando zeta es 30. Entonces evalúo y ya encuentro. Ok, entonces aquí nada más evalúo y ya, ¿verdad? Entonces, al final, velocidad zeta igual a 30. Sería entonces 2 por 30 es 60 sen, ¿verdad? Por 1.524, que es menos 1.32 sub rho más 2 por 30 coseno por 0.5 más 1 es 1.25 por 1.524 da 1.905 subsita. Unidad aquí es metro por segundo, porque radio tiene unidad de metro, ¿verdad? Rho punto tiene unidad de metro por segundo, y aquí igual, ¿verdad? Metro, y aquí metro, aquí 1 sobre segundo. Entonces, esta es la velocidad evaluada, ¿verdad? Cuando zeta es 30. ¿Hasta aquí hay preguntas? Sencillamente es de aplicar la fórmula, aplicar la ecuación, ¿verdad? Recordar usar la ecuación, encontrar los parámetros de coordenadas cilíndricas, que es radio, en función de zeta siempre, ¿verdad? Y zeta y sus derivadas, ¿verdad? Con eso ya se acabó todo este problema. Y después aceleración, creo que ya está hecho. Creo que ya está hecho, ¿verdad? Entonces, eso ya está en los apuntes. O sea, eso es como es lo mismo, ¿verdad? Porque cuando vean que cuando es así, cuando es función de zeta, ¿verdad? Grados, o sea, grado no es compatible con, con unidades físicas como velocidad angular. O sea, velocidad angular siempre sea en radianes por segundo, porque después tengo que multiplicar, vean que después esto, o sea, por ejemplo, en movimiento circular, uno multiplica por el radio, por omega, el de la velocidad. Velocidad tiene que ser metro por segundo. ¿Ese metro de dónde viene? Viene de unidad de radio, ¿verdad? Entonces, este omega tiene que ser como 1 por segundo. Y ese 1 es radian. Radian es una fracción de radio, ¿verdad? Eso sería radian, ¿verdad? De que es comparación con longitud de una circunferencia con el radio, ¿verdad? Por eso es que pi es 3.14, un montón, es comparar esta circunferencia con el radio, de ahí viene este pi, ¿verdad? El radian es eso, ¿verdad? Y entonces, como aquí tengo que multiplicar por el radio, ¿verdad? Ese tiene que estar en radianes. Si está en grados, o sea, si este cita punto está en grados, no puedo después multiplicarlo por rho, ¿ve? Que aquí multiplica por rho y me daría inconsistencia. Entonces, siempre que son esas ecuaciones polares, ¿verdad? Y estos coordenadas polares, a menos que está dentro de los senos y cosenos, que ya eso es indiferente, ¿verdad? Hay que trabajar con radianes.
porque después combina con el radio, ¿verdad? Para obtener unidades de distancia o unidades de velocidad. No sé si me explico. Ok, de acuerdo. Y después de aceleración ya lo mismo, ¿verdad? Aceleración es, de ahí tengo todas las derivadas, por eso que sea todo está hecho porque lo mismo. Entonces, sustituyo las derivadas, ¿verdad? De rho punto, rho dos puntos y dos zeta punto, zeta dos puntos, ¿verdad? Entonces, vean aquí, rho dos puntos es esto, ¿verdad? Es esto. Acá. Menos rho, este es el radio, ¿verdad? Aquí. Zeta punto al cuadrado, ¿verdad? Más rho, que es este, ¿verdad? Que es este. Por zeta dos puntos, más 2 rho punto, zeta punto, ¿verdad? Que es este. Por zeta punto, que es este punto cuadrado. Después entonces evalúo. Lo que sigue ya es sustituir quién necesita punto, ¿verdad? Zeta dos puntos, sustituyo. Ambos es 1 más zeta. Ahí sustituyo. Y evalúa, ¿verdad? Para zeta es pi sextos, ¿verdad? Y zeta punto y zeta dos puntos es 1.524 radianes por segundo y radianes por segundo al cuadrado. Meto todos los datos al final. Vean que es monstruosa. Pero bueno, se evalúa y yo obtengo un número al final. Esa es la aceleración cuando el ángulo es 30. ¿Okay? Recuerden, este menos significa que va contrario a E sub rho, E sub zeta. O sea, si yo me vengo aquí, ¿verdad? Nada más para interpretar un poco, ¿verdad? E sub rho va hacia acá. E sub zeta va hacia aquí. Solo tengan cuidado, ¿verdad? E sub zeta no es tangente. No es tangente a la trayectoria. ¿De acuerdo? No es tangente. E sub zeta es perpendicular a E sub rho. O sea, no es tangente. No es, ¿verdad? Pareciera ser, pero no es. Para eso después vamos a ver otra referencia. Va hacia aquí. Por eso, si fuera tangencial E sub zeta a ese perfil de velocidad, tendría nada más en E sub zeta. Y resulta que no. Vean qué velocidad que tengo yo. Velocidad tenemos menos 1.32 en E sub rho y 1.9. O sea, más o menos velocidad va por aquí. Velocidad más o menos va por acá. 1. Aquí, ¿verdad? Bueno, no se ve muy bien. Voy a poner negro. O por aquí. Ay, no sé qué está pasando. Esa velocidad va acá. Y E sub zeta es positivo. Un poco más grande, entonces más o menos va aquí. Y de hecho uno puede aprovechar esos mismos componentes para encontrar cuál es la dirección tangencial, ¿verdad? Porque la resultante velocidad siempre va a ser tangencial. Nada más que estos son los componentes, ¿verdad? Que obtuve a través de las derivadas a los parámetros polares, ¿verdad? Pero esto, o sea, la elección final de esto siempre va a ser tangente. Vean que es menos en E sub rho y más en E sub zeta, ¿verdad? Más o menos va por ahí. Vean que sí es tangente. En cambio, aceleración, ¿verdad? Es menos, bastante menos en rho y un poco en E sub zeta, ¿verdad? O sea, es bastante grande aquí y un poco acá. O sea, la aceleración, digamos, va hacia aquí, ¿verdad? Eso es muy grande aquí y eso es pequeño acá, ¿verdad? Entonces la aceleración, la resultante total de aceleración va por aquí. Eso más o menos va hacia como el centro de esa curva que vamos a ver en el tema de coordenadas intrínsecas en próxima lección. No sé si hay preguntas hasta acá. Profe, una consulta. Entonces, ¿el subsita no es tangente en este caso o nunca?
Ok, E sub zeta solo es tangente si es curva circular, únicamente. Si no, nunca va a ser tangente a la trayectoria. Ah, ok, en círculo perfecto, digamos. Sí, solo ese caso es tangente, de lo contrario no. Listo, gracias. Ok, mucho gusto. ¿Alguna pregunta más? Pero este ejercicio está en los apuntes. Esos son los apuntes. Eso es tomado los apuntes. Es este mismo. Este mismo. Ok. Entonces, si no hay preguntas, coordenadas esféricas, no vamos a ver, ¿verdad? Esto no. A menos que quieren ser astronautas de NASA, entonces sí lo estudian, ¿verdad? Tiene que ver mucho con coordenadas de una esfera, que por ejemplo el planeta Tierra es una esfera, entonces se usa esto para expresar las posiciones, velocidad y todo eso es muy útil, ¿verdad? Pero solamente para eso, ya rara vez uno usa esto en ingeniería civil, ¿verdad? Pero si les gustan, ahí pueden verlo y si ocupan que les explique, puedo explicarle, ¿verdad? Un poco, pero es bastante tedioso el proceso porque ya hay que usar derivadas parciales y todo eso, ¿verdad? Para encontrar las ecuaciones y todo eso, nos sale larguísimo. Aquí está un ejemplo, ¿verdad? De aplicación particular, entonces la próxima vez vamos a ver coordenadas intrínsecas. ¿Ok? Nada más para adelantarles de que ya el proyecto está listo, proyecto 1. 2, me falta hacer la prueba, quería hacer fin de semana, pero no me dio chance, tenía que hacer otras cosas. Entonces, pero voy a hacer el fin de semana, digamos, hacer ese edificio de pinchos para probar que todo funciona, que todo va bien, y hacer un ejemplo para que vean cómo se hace, ¿verdad? Y entonces, este proyecto 1 ya voy a subir ese enunciado final, que básicamente es el mismo que subí, ¿verdad? Ya a aula virtual hace días para que pueda empezar. Puedo empezar ya, ¿verdad? Y si ocupan algunas ideas, de hecho, pueda adelantar los apuntes. Voy a subir los demás apuntes ya para que puedan ir viendo lo que puedan hacer y para que vayan dándose ideas, ¿verdad? Y los equipos, entonces, tal vez me puedan ir escribiendo por el chat a ver quiénes son los miembros del equipo para asignarlos en mediación virtual, ¿verdad? Entonces, recuerden que más o menos es hacer, bueno, no es más o menos, ¿verdad? Aquí al final lo que dice especificaciones, hacer mínimo 4 secuencias, 4, ¿verdad? Máximo 10. Si quieren hacer muchos locos y ustedes quieren como, bueno, hay gente que le gusta mucho esto, máximo 10, no más, ¿verdad? No más. O sea, no pierdan tiempo en esto. Después no les faltan tiempo, ¿verdad? O sea, dediquen tiempo a todos los cursos. Mínimo 4, máximo 10, ¿verdad? Y que esos 4, objetivo no es hacer un arte, ¿verdad? Objetivo es que calculen todo antes de ponerlo a ejecutar. Ese es el objetivo, que tengan todos los cálculos y aquí son los que deben estar incluidos. Debe tener un movimiento parabólico. Recomiendo hacer catapulta, eso es muy bonito. O sea, lo hicieron en el semestre anterior y les quedaron muy bonitos. O sea, quizá puedo mostrar el video de lo que hicieron ellos. Y debe haber un movimiento dependiente de cuerdas y poleas. Vamos a ver esto dentro de una semana, ¿verdad? Debe tener algo de esto. Algo de movimiento oscilatorio, por ejemplo, un péndulo. Vamos a ver eso en tema 3 pronto. Y impacto, ¿verdad? Impacto. Y que apliquen esto, ¿verdad? Que haya un resorte o una liga, por ejemplo, ¿verdad? En alguna parte, un resorte, una liga, para calcular fuerza elástica, ¿verdad? Que puedan usar conservación de energía y cantidad de movimiento y además todas las ecuaciones que ocupaban, ¿verdad? Para hacer cálculos. O sea, lo importante son los cálculos y las predicciones. Y aquí hay recomendaciones, algunos generales que pueden leer con más calma, ¿verdad? Y aquí hay evaluación detallada, ¿verdad? De cómo califica. Entonces vean que hay valor para cada rubro, entonces debe cumplir con todo eso. O sea, cómo califica yo el proyecto, que ustedes tengan esto, ¿verdad? Tienen que hacer, digamos, o sea, tienen que mostrar dibujos de qué es lo que hicieron, ¿verdad? Dimensiones, o sea, como un ejemplo, como esto, más o menos como esto, ¿verdad? Como esos dibujos. Vean que todos los problemas de los libros, de los ejercicios de clase, hay dibujos bonitos, hay dimensiones, hay cotas, anotaciones.
Eso es lo que hay que tener, ¿verdad? Hagan dibujo de lo que ustedes hicieron, dimensionen las cotas necesarias para hacer cálculos. Eso tiene 3%. Ese es como el planteamiento del problema, ¿verdad? El DCL, lo que sea, tienen que tener esto. El concepto, conceptualización del experimento. Después tienen que haber fotos, dibujos que ilustran los modelos físicos y cómo se ensayó, ¿verdad? Con qué ecuaciones calculó, resultados obtenidos. O sea, no vale que me pone una tabla y ya, tienen que poner ecuación, ¿verdad? Un ejemplo ahí de cálculo y después ya si fueran repetidos pueden poner en tablas, por supuesto, ¿verdad? Y todos los diseños deben tener memoria de cálculo, ¿verdad? Tiene que haber DCL, si fuera un análisis hay que hacer DCL, hacer bien dibujo, ¿verdad? Y hacer los análisis como si fuera examen, ¿verdad? Porque eso es un examen, de hecho. Esa es la parte que más nos interesa por el 5%. Hagan los cálculos, ¿verdad? Si fueran repetidos, pueden después programarlo en Excel, ¿verdad? Y después, entonces, construye todo experimento, ¿verdad? Entonces, que tengan fotos, por eso es que es importante que tomen fotos, ¿verdad? Tomen respaldo, ¿verdad? Información. Y después un video de cómo les fueron con el ensayo final, ¿verdad? Que se vea el video, o sea, que no sirve un video que no se vea nada, que se vea desde muy lejos y no se ve nada lo que pasó. Sería ese video que pueda ilustrar lo que pasó, ¿verdad? Ya, igual, haga un video bonito, eso les va a quedar como un recuerdo para siempre, ¿verdad? Después, cuando uno está viejo, y si todavía tiene ese video, va a ver de que es muy bonito, esos recuerdos que uno ha hecho, ¿verdad? En joven, en la universidad. Y al final, resultados, ¿verdad? Obtenidos y su comprobación con las predicciones, error, ¿verdad? Limitaciones y conclusión, recomendación, lecciones aprendidas. Entonces, más o menos, eso es el proyecto, ¿verdad? Esto ya voy a subir a mi acción virtual y como se acuerdan ustedes, todos deben hacer en su casa, ¿verdad? Pero en equipo pueden hacer el mismo experimento o pueden compartir recursos y hacer cálculos juntos, ¿verdad? Y pueden aprovechar de trabajo colaborativo para ayudar uno a los otros en la parte de cálculos y la parte conceptual. ¿Ok? No sé si hay preguntas al respecto. Profe, yo tengo una pregunta, pero con respecto a los problemas de ahorita. Digamos, las respuestas, ¿vamos a trabajar con 3 o 4 cifras significativas? ¿O eso no importa mucho? Ok, respuestas en cuanto a cifras significativas. Vamos a ver. Digamos. Ok, digamos, este ejercicio, ¿verdad? Generalmente en ese curso con 3 es suficiente, ¿verdad? Con 3 dígitos es suficiente. A veces, vean que yo usé cita punto 3 cifras, ¿verdad? Porque estos son como datos de insumo, o sea, son datos que yo voy a empezar, ¿verdad? Entonces, digamos, en los procesos intermedios, yo puedo usar 3, 4 dígitos, por ejemplo, ¿verdad? Para tratar de no arrastrar error en el cálculo, pero el resultado final siempre dejo nada más 3. Porque como se sabe, ¿verdad? De que las cosas de ingeniería civil no son tan exactas, ¿verdad? O sea, tienen sus errores, entonces, pero en proceso, por ejemplo, si fueran ángulos, ¿verdad? Si fueran ángulos o si fueran senos y cosenos, yo siempre trataría de usar 3 o 4 dígitos, porque si yo los senos y los cosenos, ¿verdad? Los que son trigonometría, si uso un ángulo con pocas cifras, me arrastra mucho error después. Entonces, más o menos eso es como el principio. Pero al final ya redondeo, ¿verdad? Al final redondeo siempre ya a 3 dígitos máximo. Bueno, profe, gracias. Ok, un gusto. Ok, ¿alguna pregunta más? Si no, entonces muchas gracias, ¿verdad? Y disculpe que hoy sí me demoré un poco más de clase. Entonces nos vemos el Gracias, lunes. profe. Ok, gracias. Gracias. Ok, gracias. Gracias, profe. Ok, con gusto.